Muy buenas noches, vamos a comenzar con el video para suscriptores del día de hoy. Hoy han elegido mediante votación YPF, Gold, Cablevisión Holding, Transener y Coca-Cola. Lo que están viendo en pantalla es el activo YPF, esto es el ADR en temporalidad diaria. En primer lugar, lo que quiero mencionar es la importancia del trazado de Fibonacci. Vemos en pantalla varias cajas de distintos colores y ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata cada una de ellas. Lo interesante de Fibonacci, comenzando con este máximo y con este mínimo, es que para evaluar los retrocesos de todo este swing bajista, tenemos que la caja de Fibonacci más grande es la que corresponde al retroceso 0.5 y al 0.618. ¿Qué pasó con YPF? Luego de esta tremenda caída, comienza un proceso de recuperación que alcanza justamente a meterse en la caja de Fibonacci, pero en este nivel comienza a mostrar debilidad. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer una vez que se define un máximo y comienza un proceso de reversión bajista en este caso? Lo que podemos hacer justamente es trazar un nuevo Fibonacci. Vamos a buscar la flecha. Desde este mínimo hasta este máximo, a diferencia de que cuando lo trazamos de máximos a mínimos evaluamos retrocesos al alza, en este caso vamos a evaluar retrocesos a la baja. Y en este sentido tenemos que decir que la caja de Fibonacci verde, que es justamente donde el precio debería de tener su corrección entre el 0.5 y el 0.618, es la que pueden ver en pantalla, cuyo 0.618 corresponde a los $3.16. ¿Qué más podemos ver en pantalla? Tenemos una media móvil exponencial de 20 que define, por supuesto, una clara tendencia bajista de corto plazo. Vemos que el precio en todo este último impulso bajista marca y define una línea de tendencia bajista, bien, con varios contactos, que también es relevante ahora cuando evaluemos la señal. Y lo otro que podemos definir es que con un volumen pobre de operaciones el día de ayer, el activo reconoce milimétricamente los $3.16 y muestra cierta reversión al alza, por supuesto con una vela de pequeño cuerpo que no marcaba, por supuesto, una clara definición en relación a lo que sucedió el día de hoy. Es por esto, por esta vela y por este reconocimiento, por ser tan técnico el activo, que el día de ayer se sugirió, luego de evaluar esta reversión alcista pequeña, por supuesto, y con un interés bajo en continuar vendiendo. Eso fue lo que interpreté, además de reconocer el contacto y respetarlo, bien, el bajo volumen de operaciones. Eso fue lo que me lleva a sugerirles el día de ayer operar YPF. Y es por eso también, considerando el pequeño cuerpo y el bajo volumen, que como obviamente no conocía la vela de la derecha, decidí sugerirles que el 50% lo inviertan ese día, y si el día de hoy confirmaba se podía sumar el resto del 50%. Obviamente, y con el diario del lunes, al no conocer la vela del día de hoy, les hice esta sugerencia conservadora. Sin lugar a dudas, les hubiese dicho el día de ayer hagan all-in en YPF, pero bueno, nadie, creo, esperaba una performance semejante de YPF y del resto de los ADRs, como también vimos en activos que fueron alerta, como es el caso de Galicia, que lo vamos a analizar el día de mañana. Bien, ¿qué sucedió el día de hoy? El día de hoy tuvimos una vela de amplio cuerpo, quebrando al alza la línea de tendencia bajista, que era una resistencia dinámica, y quebrando además esta resistencia estática en los $3.67. Es decir que hubo una confluencia de resistencias estáticas y dinámicas que fueron vulneradas al alza, y este quiebre fue, por supuesto, genuino, porque el volumen de operaciones fue poco más del doble del volumen promedio, que lo podemos evaluar con la línea amarilla que pueden ver graficada. Bien, no solamente entonces vimos un gran incremento de volumen, superamos la línea de tendencia bajista y superamos la resistencia estática, sino que además en tan solo una jornada se alcanzó el primer objetivo de esta alerta en los $3.71. ¿De dónde surge este objetivo? Tiene que ver con el trazado de un Fibonacci, nuevamente, en este caso desde este máximo hasta este mínimo, y vemos que el retroceso 0.382 corresponde entonces al primer objetivo. ¿Qué tenemos por delante? Lo que ven acá es esta caja pequeña, que es la nueva caja de Fibonacci a vencer ahora,
que corresponde, es la misma caja que definió el 0.382, esto es el 0.5 y esto es el 0.618. ¿Qué les expliqué hoy y qué les explico en este video? Si el día de mañana YPF muestra nuevamente interés, incremento de volumen y el precio logra avanzar sobre los 4.05, que es el objetivo final inicial de la alerta, 4.05, si cerramos por arriba va a significar quebrar la caja de Fibonacci, que ya de por sí es una señal de fortaleza muy importante, pero además representaría un importante hito al quebrar la media móvil exponencial de 20, que como pueden ver, con esta gran recuperación que mostró YPF, mostró un claro respeto por la media móvil. Es decir que avanzar con volumen sobre ella sería una nueva incluso señal de compra para aquellos que aún no se hayan posicionado en YPF. Recuerden que hubo una actualización en relación a la alerta que dice que en el caso de avanzar sobre los 4.05 podemos recargar posiciones o continuar con la posición original, pero lo ideal sería ajustar el stop loss apenas por debajo de los $4, es decir, los 3,99, porque si prestan atención tenemos una línea de tendencia en este nivel que se ubica en $4, por lo cual una vez que el precio se ubique por arriba de ella constituiría un soporte donde podría incluso ir a reconocerlo, generar un throwback o pullback invertido y continuar avanzando al alza. Es por eso que del stop loss original ubicado en los $3,14 vamos a asegurar ganancias ajustando el stop loss en 3.99 y el siguiente objetivo lo vamos a plantear en estos máximos anteriores en torno a los $4,58, $4,60, que representan ya dos contactos donde el activo mostró debilidad posterior. Bien, en este caso se genera el primero, genera una especie incluso, fíjense, de doble techo, marca primer y segundo contacto y esta sería la base del patrón. Bien, genera esta corrección y entonces en el caso de avanzar el día de mañana o en las próximas jornadas y alcanzar los 4,58, este sería un nivel donde quizás deberíamos descargar la mochila. Esto por supuesto depende un poco también del horizonte de la inversión que tienen en mente, si son cortoplacistas o si van a mediano o largo plazo. Tienen que tener en cuenta que estos son objetivos de corto plazo y si bien YPF puede superar este nivel, no vamos a ver una suba lineal, muy probablemente, ojalá sí se dé, pero lo ideal siempre y lo más normal y sano del mercado es que se vaya moviendo en serrucho, es decir, con toma de ganancias que permitan el ingreso de nuevos jugadores al mercado, que son justamente los que le dan el nuevo impulso alcista. Pero bueno, eso por supuesto, vuelvo a repetirles, tiene que ver con su horizonte de inversión y si se van a bancar justamente esas correcciones. Los objetivos que yo les propongo son para el corto plazo. ¿Qué nos dicen los indicadores? Muy bien el RSI saliendo de zona de sobreventa, por supuesto debe superar los 50 puntos para confirmar justamente la fortaleza y encarar la zona de sobrecompra. Esto va a representar sin lugar a dudas un importante avance en caso de que resuelva al alza los 50 puntos, que es una resistencia estándar, mientras que el MACD, luego de toda esta debilidad de la dominancia alcista, muestra el día de hoy, como no podía ser de otra manera, una primer barra de histograma creciente en relación a la barra de histograma anterior. Esto, por supuesto, si bien es sutil, es una señal de fortaleza por parte del activo. Finalmente, mostrarles el Concord. Es interesante lo que muestra el indicador, ya que con esta baja se logra alcanzar el patrón cero, bien, porque la montaña alcanza el nivel cero. Recuerden que, sobre todo para los nuevos que han ingresado recientemente a la suscripción, en mi canal de YouTube hay una explicación específica sobre el funcionamiento de este indicador tan útil que lo usamos a diario para analizar activos. Bien, hay una explicación de cómo funciona y qué significa todo lo que están viendo en pantalla. Les decía entonces que gracias a la corrección el indicador alcanza el patrón cero, lo cual de por sí ya es una señal de compra. Si somos muy específicos, vemos todavía que hay venta de manos fuertes, incluso el día de hoy, pero la venta de manos débiles ha finalizado. Y el día de mañana, si tenemos una buena jornada, se va a dar seguramente el patrón de corte que representa a la media móvil cortando la montaña
bien, o mejor dicho, la montaña cortando de abajo hacia arriba a la media móvil, y este patrón de corte que se denomina es por supuesto también un patrón de compra. Bien, así que bueno, esto es todo con YPF. Un dato, obviamente el aftermarket se mueve en muy pocos papeles, no es tampoco tan relevante considerar, pero está un 6% arriba como para entusiasmarnos para pensar en la jornada del día de mañana. Así que bueno, ahora continuamos con Gold. Bien, continuamos hablando ahora un poquito de Gold. Esto es la temporalidad diaria. Gold es un activo que analizamos por lo general todas las semanas, también en los videos para suscriptores, por lo cual vamos a hacer un rápido repaso. Recuerden como niveles importantes que ha superado Gold en su reciente historia. Tiene que ver en primer lugar con los $20, con este quiebre. Luego hablamos de los 22,50 que también se logró avanzar. Y posteriormente ya nos fuimos a la temporalidad semanal para evaluar nuevos objetivos. En este sentido, les hablé sobre un trazado de Fibonacci súper extenso, desde estos máximos hasta los mínimos marcados en el 2015, y en este sentido pudimos ver que el retroceso 0.382 se ubicaba en los $25. Este fue un objetivo planteado. El objetivo fue quebrado al alza nuevamente, por lo cual se habilitaron los $30.93. Esto es algo que, como les dije, venimos repasando. Volviendo a la temporalidad diaria y analizando un poquito qué es lo que sucede bien en estas últimas jornadas, hay algunos datos que realmente dan a entender que la corrección podría ser inminente. En primer lugar, mencionarles que en estas últimas jornadas de alza vemos un volumen decreciente de operaciones. También podemos decir que luego de esta divergencia bajista de volumen aparece un gap que tiene toda la pinta de ser un gap de agotamiento. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se ve después, en relación a estas velas, vemos velas con un claro equilibrio entre compradores y vendedores y un incremento de volumen. Esto me hace pensar que podríamos estar en un proceso distributivo. ¿Bien? Y luego de la distribución, por lo general, puede venir la corrección. Bien, entonces, a favor de pensar en corrección, bueno, ni hablar que estamos hablando de una suba prácticamente ininterrumpida luego del crash en forma vertical. Bien, los activos no se mueven en forma lineal normalmente. En segundo lugar, entonces, divergencia bajista, gap que hasta que no se cierre no se puede definir como gap de agotamiento, pero considerando todo este impulso al alza y la divergencia de volumen, que aparezca un gap en este nivel realmente me genera mucha duda y personalmente pienso que va a ser de agotamiento. Tenemos entonces este equilibrio entre compradores y vendedores con velas erráticas, bien, velas incluso que definen predominio de la oferta, como es este caso. Vemos también una sobreextensión del precio a la media móvil exponencial de 20, si bien hubo sobreextensiones previas más importantes, como es este caso. La sobreextensión del precio con una divergencia de volumen es otro dato más a considerar para pensar que el precio finalmente se va a acercar en primer lugar a la media móvil exponencial de 20. Entonces, en el caso de que finalmente se dé mi hipótesis de corrección en el corto plazo y se cierre finalmente el gap y se confirme agotamiento, lo que tenemos que evaluar es cuáles son los soportes. Y en este sentido lo que hice fue trazar desde este mínimo hasta este máximo un Fibonacci donde tenemos el 0.38, el 0.5 y el 0.618. Como saben, entre el 0.5 y el 0.618 configuramos la caja, que en este caso es verde porque van a ser valores donde uno podría pensar, en el caso de estar mirando de afuera o en el caso de que tenga intenciones de recargar posiciones, uno podría pensar entonces que este nivel sumado a este soporte estático en los 22,50 aproximadamente podría ser un nivel óptimo de compra, bien, o de recarga. Este sería el nivel ideal, a mi entender, para recargar posiciones entre los 22 y los $22.50. Considerando la fortaleza del activo, vamos a poner la flecha, ahí está. Considerando entonces la fortaleza del activo, sería normal e incluso esperable que el activo contacte el 0.382 en 24,59, donde la media además se va a acercar y muy probablemente esté ya en ese nivel para cuando el precio alcance los 24,59,
y despegue de acá. Porque, vuelvo a repetir, es un activo con mucha fortaleza técnica. Más allá de las debilidades en relación al volumen y demás, y de la extensión ya de todo este swing alcista, no podemos descartar que el 0.382 sea un nivel de rebote próximo. Aquí lo que tenemos que hacer es evaluar señales de reversión alcista en cuanto a morfología de las velas japonesas, en cuanto a patrones de volumen, etc. Personalmente buscaría otras opciones de inversión si el activo no pierde más del 0.382. Idealmente, para mí, deberíamos esperar una corrección hasta estos niveles más profundos. Y aquí sí, con más seguridad uno podría pensar en posicionarse. Por supuesto, no hay ninguna posición segura. Por ende, debemos ajustar nuestro stop loss para reducir las pérdidas al máximo. Es la única forma, recuerden, de ganar consistentemente en bolsa, dejar correr ganancias, actualizar stop loss en ese sentido, es decir, al alza, mientras que cuando un trade finalmente no sale en la dirección pensada, debemos cortar rápidamente las pérdidas y de esa manera poder pensar en llegar a fin de mes con una comitente en verde. Indicadores de Gold en diario, más datos a favor de pensar en una corrección. Tenemos un RSI en niveles de sobrecompra. Tenemos desde hace ya varias jornadas, fíjense qué interesante, cómo se relaciona la divergencia de volumen con las barras de histograma del MACD que muestran debilidad progresiva de esta dominancia alcista, con líneas que se están perfilando, aún falta, pero se comienzan a perfilar para dar venta. Es decir, que prácticamente todas las condiciones que podemos evaluar, todos los indicadores, las herramientas que podemos plasmar en el gráfico, nos están hablando, al menos en temporalidad diaria, veremos ahora en la semanal, que Gold amerita una corrección. Pasando al Concord, más datos a favor de pensar en salida. Fíjense que el Concord estaría dando el día de hoy justamente una señal de salida, es decir, la media móvil la media móvil del Concord está saliendo de la montaña, o dicho de otra manera, la montaña está atravesando de arriba hacia abajo a la media móvil. Si bien vemos todavía compra de manos fuertes, muy probablemente esta señal se confirme el día de mañana con una vela bajista. Y finalmente, la visión semanal de Gold lo que nos muestra, como para aportar otro dato extra, es la sobreextensión de la media ponderada de 30 y el precio. Fíjense que siempre tarde o temprano el precio vuelve a su media móvil, y cuando el precio está muy sobreextendido de ella, más allá de que estemos sin lugar a dudas en etapa 2 de Stan Weinstein, lo ideal sería que el precio se acerque a la media móvil para tomar una posición en un mejor valor de compra. Bien, esto va dirigido, por supuesto, a los que están mirando de afuera el activo, o quizás a los largoplacistas que quieren recargar posiciones, esperar que el precio se acerque a la media móvil ponderada de 30. Tracé un Fibonacci un poco más extenso que en la temporalidad diaria, desde este mínimo hasta este máximo, y fíjense qué interesante que el 0.382, en este caso del Fibonacci extenso, coincide prácticamente con la caja de Fibonacci y la temporalidad diaria. Fíjense que el valor es en 22.45, mientras que en diario la caja de Fibonacci se encuentra entre los 22.17 y los 23.38. Bien, así que los 22.50, los 22.17 y en semanal los 22.45 hablan de que este nivel de precios sería un interesante nivel de compra en el caso de que sea alcanzado. ¿Qué nos muestran los indicadores? Nivel de sobrecompra para el RSI. El MACD continúa mostrando fortaleza sin divergencia de las barras de histograma. En ese sentido está muy bien, pero considero que es un papel para mirar de afuera y para esperar un correcto nivel de compra cuando corrija lo que tiene que corregir. Continuamos hablando ahora de Cablevisión Holding. Este es un activo que también conocen de memoria, no solo por los videos, sino porque, como ha sido objeto de muchas alertas, realmente lo hemos mencionado casi a diario en el grupo público y quizás alguna vez también en el grupo privado he tirado alguna directiva.
En relación a este activo, en modo de repaso, recordemos el hombro cabeza hombro invertido, donde esta fue la primera alerta que hemos tirado, con objetivo en los 3.58, que se cumplió por supuesto. Luego de esta corrección, donde se forma el nuevo hombro, se genera una nueva señal de compra por quiebre justamente de la base de este patrón, con un objetivo teórico en 505, no me estaría alcanzando la pantalla en este momento, y un objetivo primario en los 444 pesos, que tienen que ver con este máximo anterior. ¿Qué es lo que está mostrando en las últimas jornadas Cablevisión Holding? Luego de este quiebre se genera un throwback sobre la base del patrón hombro-cabeza-hombro invertido. Acá una primera conclusión, que esto lo hemos charlado en el grupo público: cuidado con apurarse en relación a los stop loss. Bien. Personalmente vamos a activar la media móvil exponencial de 20 para que puedan ver también esto. Personalmente siempre les digo que por lo general yo espero hasta el final de la rueda para tomar decisiones en relación a liquidar una posición a pérdida. Bien. Es una cuestión personal, puede salir bien, puede salir mal. De hecho ha salido mal con la reciente alerta fallida de Banco Francés. Bien. Pero en este caso, por supuesto, pasó todo lo contrario. El activo llegó a valer 335, 336 pesos aproximadamente. Obviamente activó el stop loss, pero como yo les comento, tienen que tener paciencia, y esta vez la paciencia pagó, porque no solamente se ubicó por arriba del stop loss, que está ubicado en 349 pesos si no me equivoco, sino que además terminó la jornada muy verde y tuvimos dos ruedas posteriores consecutivas también de alza. El día de hoy es interesante porque muestra incremento de volumen, como mostraron la mayoría de los activos en realidad argentinos, pero lo interesante es que ha logrado cerrar por arriba de este máximo anterior, lo cual habilita entonces la búsqueda del máximo anterior, que corresponde al primer objetivo de la alerta. Tenemos que tener en cuenta que como nivel de resistencia intermedia tenemos esta línea de tendencia alcista, que ahora, como el precio se ubica por debajo de ella, auspicia de resistencia dinámica. No sería extraño entonces observar, por ejemplo, un reconocimiento de la línea de tendencia, una corrección, reconocimiento del máximo anterior, que antes era resistencia y ahora es soporte, y un nuevo impulso al alza. Lo otro que podría suceder también es directamente, sin throwback previo, ir a buscar el nivel intermedio. Bien. Como ya estamos lejos de los 349, que eran el stop loss inicial, lo que ustedes pueden hacer, como para ir por un lado dejando correr ganancias y por otro lado asegurándolas, es correr el stop loss. Es decir, que mañana, por ejemplo, si tenemos una buena jornada al alza, uno podría pensar en colocar directamente el stop loss apenas por debajo de este máximo anterior. Bien. Como para asegurarnos que en el caso de que el activo empiece a caer, no tolerar toda esta corrección, que es toda ganancia hecha, sino directamente liquidar la posición en este nivel, y luego, en el caso de que el activo vuelva a contactar los 358 pesos, muy probablemente podamos pensar en volver a comprar, pero ya a niveles inferiores, asegurando toda la ganancia que nos generó con la alerta anterior. Bien. ¿Qué dicen los indicadores? Tenemos barra de histograma creciente en relación a las anteriores, un RSI que ya está en niveles peligrosos porque se acerca a la zona de sobrecompra. Recuerden que no es sinónimo de venta que el RSI ingrese a zona de sobrecompra, sino lo que tenemos que hacer es evaluar qué tipo de comportamiento y morfología presenta el RSI en la zona de sobrecompra. Por último, mostrarles el Concord. Realmente está muy bien el Concord para Cablevisión Holding. Desde estos niveles de precios el indicador dio compra por patrón de corte. Luego toda esta venta de manos fuertes finaliza, empieza a aparecer compra de manos fuertes y aparece una gran compra también de manos débiles. Tenemos una media móvil que tiene aún dirección ascendente. No impresiona que la montaña vaya a cortar de arriba hacia abajo la media móvil por ahora,
Vemos también que se mantiene vigente la compra de manos fuertes e incluso hasta la última rueda, hasta el día de hoy, por lo cual el Concord nos indica que la continuidad al alza muy probablemente la veamos el día de mañana. Continuamos hablando de Transener, que es un activo que lo sugerimos el día de hoy mediante una alerta. Transener, si bien tiene tendencias alcistas y bajistas definidas en lo que pueden ver en el gráfico, podemos ver también que, o podríamos considerarlo como una gran zona de lateralización con extremos ubicados en los 27 pesos por arriba, en los 15 pesos por abajo y niveles intermedios de soporte y resistencia entre los 19 y los 25 pesos. Bien, este sería un proceso de lateralización amplio, vuelvo a repetir, con tendencias alcistas y bajistas definidas. Desde el 2020, Transener viene mostrando mínimos y máximos decrecientes, una clara tendencia bajista que en la actualidad logra posicionarse por arriba de la media móvil de 20. Fíjense, ahí podemos ver que la media móvil, que tenía una clara dirección descendente, se torna horizontal. Comienza a consolidar entonces en este nivel de precios, donde podemos ver también una zona lateral, una caja definida. Y lo que define la alerta del día de hoy tiene que ver con que esta línea de tendencia, validada por 3 contactos, fue quebrada al alza el día de hoy con incremento de volumen. Esto realmente es una señal muy interesante, una señal de fortaleza. Es genuina porque tenemos un volumen prácticamente el triple del volumen promedio. Y el objetivo está planteado en los 25 pesos, que tiene que ver entonces con el nivel intermedio que les comentaba, donde en la historia reciente del papel ha auspiciado en múltiples ocasiones tanto como soporte y como resistencia. ¿Qué le falta al activo para confirmar realmente la fortaleza e ir a buscar sin duda los 25 pesos? Tenemos un nivel de conflicto en los 22,30 que se relaciona además con el último contacto de la línea de tendencia. Como saben, cuando una línea de tendencia es quebrada al alza, no estamos automáticamente en una tendencia alcista. En este caso es porque se quiebre una tendencia bajista. No estamos en una tendencia alcista, estamos en un proceso lateral hasta que se logre quebrar el último contacto de la línea de tendencia previo quiebre de la misma. Es decir, que para poder definir una tendencia alcista de corto, tendríamos que avanzar sobre este nivel de precios. Como este nivel de precios está muy próximo, muy relacionado con los 22,30, que corresponden al 0,618 de todo este swing bajista, bien, 0,38, 0,5, 0,618, podemos decir que mañana, de lograrse avanzar sobre los 22,30, manteniendo idealmente un volumen de operaciones similar o mayor a lo que se vio el día de hoy, sin lugar a dudas, Transener va a ir a buscar el primer objetivo. Una vez que se alcance el objetivo, tengan en cuenta que en el caso de avanzar sobre el mismo, lo que podemos hacer es aplicar nuevamente la regla de ajustar el stop loss para intentar dejar correr ganancias sin salir erróneamente. Vamos a ajustar entonces el stop loss apenas por debajo de los 25, cosa de que en el caso de que empiece a corregir luego de alcanzar el objetivo primario y final de la alerta inicial, enseguida nosotros vamos a tomar ganancias y vamos a asegurar prácticamente toda la suba hasta los 25 pesos. Pros y contras de esto: no va a ser lo mismo la ganancia tomada por debajo del stop loss, bien, que vender en 25. Es decir, vamos a perder un poquito de ganancia en el caso de que el activo comience a corregir. La gran ventaja, por supuesto, es que en el caso de que el activo avance, nosotros no vamos a salir del papel en forma temprana, precoz. Bien, podría ir a buscar los 27 pesos y, por qué no, nuevos objetivos que no tiene sentido analizarlos en el video del día de hoy. Bien. En cuanto a indicadores, tenemos una primer barra de histograma. Fíjense cuántas coincidencias, ¿no? Con todos los papeles que venimos analizando, vienen apareciendo barras de volumen importante, barras de histogramas crecientes, RSIs por arriba de los 50 puntos, con buen recorrido de hasta la zona de sobrecompra, y finalmente
tenemos un indicador Concord que nos mostró también hace bastante un patrón. Fíjense qué interesante, ¿no? Este indicador donde da la señal de compra por patrón de corte. Viene mostrando luego de esta suba compra de manos débiles y hasta el momento llamativamente viene mostrando venta de manos fuertes. Realmente me parece que es escaso por el nivel de profundidad de la venta de manos fuertes, pero un dato a tener en cuenta entonces. Por el momento la media móvil de este indicador tiene una dirección ascendente, la montaña parece continuar su dirección ascendente, por lo cual pienso que Transener tiene un interesante recorrido por delante. Vamos a finalizar el video hablando un poquito de Coca-Cola. A modo de repaso, Coca-Cola sufrió muchísimo el crash bursátil, luego comienza a corregir con un patrón de cuña ascendente de teórica resolución bajista. Bien, cuña en el contexto de una tendencia bajista tiene resolución bajista. Efectivamente esto sucedió y luego de quebrar a la baja continúa marcando mínimos y máximos decrecientes, es decir, una tendencia bajista de corto plazo, reconociendo la caja de Fibonacci una vez más. Fíjense qué importancia que hay que darle justamente a este instrumento. Trazamos un Fibonacci del último swing alcista y vemos que la caja entre el 0.5 y 0.618 fue respetada por el precio, a partir del cual comienza un nuevo impulso al alza. ¿Cuál fue el problema con este activo? Vemos que el día de hoy comienza con un gap realmente muy interesante. Este es el precio de apertura y este es el precio de cierre. Un gap que logra avanzar sobre la línea de tendencia bajista de cortísimo plazo, pero que tiene varios contactos. Bien. 4 contactos tiene esta línea de tendencia. Abre con gap, se mete en la caja de Fibonacci mayor, que es una caja trazada desde este máximo hasta este mínimo. Es el 0.5 y el 0.618. Logra meterse entonces dentro de la caja, pero muestra realmente una vela de clara debilidad con una reversión bajista muy importante, cerrando incluso por debajo, o al menos podemos decir sobre la línea de tendencia bajista. Entonces, ¿qué podemos definir en relación al comportamiento del día de hoy? En primer lugar, podríamos definir que el máximo generado es inferior al máximo anterior, lo cual habla de debilidad, lo cual quedaría confirmado incluso si el mínimo, en caso de comenzar un swing bajista desde acá, si el mínimo es inferior al anterior, realmente el activo confirmaría su debilidad y podría ir a buscar tranquilamente la zona de los $36. Bien, esta situación creo que se puede llegar a dar si se da finalmente, como estoy esperando, un crash y una pata bajista nuevamente del índice Standard & Poor's. Bien, de hecho, Coca-Cola está mostrando un comportamiento bastante similar si lo comparan con el S&P. Entonces, el día de hoy realmente deja incertidumbre, porque esto podría tratarse de un nuevo impulso bajista, donde los 44,70, 44,80 van a cumplir un rol fundamental para evitar justamente que se habilite la búsqueda de estos mínimos. Podría generarse quizás acá entonces un doble piso y continuar al alza. Bien, ese sería la versión optimista. Y lo otro que podría suceder es que una vez quebrado el alza, esto tendríamos que verlo más en intradiario, pero una vez quebrado el alza con este gap de apertura, el precio finaliza en este nivel porque lo va a reconocer ahora como soporte y el día de mañana continúa al alza. Bien, estas son las posibilidades. ¿Cuáles son las sugerencias? Si ustedes no se posicionaron en este nivel, cuando se contacta la caja de Fibonacci, uno podría pensar que si va a buscarla nuevamente se podría generar un doble piso, por lo cual uno podría comprar acá, pero por supuesto ni hablar con un stop loss ajustado, por lo que les expliqué, y esperar un impulso alcista. O la otra posibilidad sería esperar que el activo termine de confirmar su fortaleza avanzando sobre el 0.618 en 50,32. El quiebre al alza de este nivel de precios habilitaría entonces la búsqueda de máximos históricos. Personalmente pienso que lo más probable es que esto siga para abajo. Bien, le veo debilidad al activo, por lo cual
salvo que uno quiera intentar posicionarse en este nivel, me parece que es un activo para continuar mirando de afuera, bien, en búsqueda de otras oportunidades. En cuanto a indicadores, tenemos dos barras de histogramas crecientes, tienen que ver con estas dos velas de recuperación alcista, y un RSI que se encuentra lateralizando prácticamente sobre los 50 puntos. Finalmente vemos el Concord, fíjense que es bastante inespecífico, salida por un patrón de corte inverso básicamente, nuevamente entrada con compra de manos débiles, pero continúa la venta de manos fuertes. Realmente no me fiaría mucho del nuevo patrón de corte generado en este nivel. Ojalá me equivoque, por supuesto, sobre todo para los que están comprados, pero me parece que es un activo que merece ser visto de afuera, al menos que confirme claramente su fortaleza. Con Coca-Cola damos por finalizado el video, espero que les haya resultado útil y nos reencontramos mañana para el video semanal. Un abrazo.